mover cielo y tierra y mar para que los encuentren. Así es lo que nosotros vamos haciendo a través. Los tenemos que encontrar como del hogar y no vamos a descansar hasta encontrarlos, pues. Continúa la indignación en México por la falta de información sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero. Ayer, como veíamos en las imágenes y vemos, miles de mexicanos marcharon en varias ciudades del país para pedir justicia y acción a las autoridades. Pues no es este el primer caso de desapariciones. Hasta ahora, en relación a este particular, hay 22 policías de la localidad de Iguala que han sido detenidos por su presunta relación con el caso. Sin embargo, se desconoce el paradero del alcalde de la localidad, quien desapareció tras emitirse una orden de arresto en su contra. Para conversar sobre este tema quiero saludar a la hermana Consuelo Morales. Ella es directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Hermana Consuelo, bienvenida a la tarde. Gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. No es este el primer caso de desapariciones, de violación a los derechos humanos. Yo creo que la pregunta sería ¿cuántos casos más tienen que suceder para que reaccione el gobierno de México y se le ponga coto a esta situación? Bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, sí, Dania, y bueno, gracias a ustedes por interesarse y ser parte de esta tan grave preocupación que tenemos. También doyle gracias a su teleaudiencia, porque de alguna manera lo que nos está pasando a nosotros nos afecta a todos, como lo que les pasa a ustedes nos afecta a nosotros también. Desgraciadamente hemos venido viviendo, pareciera una noche muy oscura, en donde las desapariciones, las extorsiones, las desapariciones forzadas, la trata de personas y una serie de delitos más se nos han multiplicado. Vemos con muchísima preocupación que lo que sucedió en Guerrero, ¿verdad?, en donde todavía esto detonó en que en todo el país saliéramos a las calles y dijéramos ya no queremos más de esto, y que cada una de nuestras organizaciones y localidades hagamos lo que esté de nuestra parte para que verdaderamente tengamos justicia y tengamos la verdad y haya una sanción a los verdaderos responsables de estos hechos. En nuestra organización, que estamos localizadas al norte de México, en Nuevo León, es un estado que tiene cerca de 4 millones de habitantes. Tenemos en nuestra organización registradas más de 1,200 personas desaparecidas de 2009 a la fecha. ¿Qué características tienen estas personas desaparecidas? Pues en la inmensa mayoría son jóvenes que precisamente o son estudiantes, pero no necesariamente se los llevaron por ser estudiantes, sino por ser jóvenes, y que de todos los niveles sociales. En un momento dado podríamos pensar si había por cuestiones políticas, lo descartamos aquí en Nuevo León, pero por cuestiones sociales y económicas sí de alguna manera está muy fuerte. Algo que nosotros vemos sumamente preocupante es la pareja que hay en la acción entre policías y servidores públicos y miembros de la delincuencia organizada. Esta pareja nos hace más compleja la situación porque hace todavía más grave la impunidad y más grande el momento o el espacio de vulnerabilidad a las personas, ¿no? Ahora, hermana Consuelo, ¿por qué se produce, por qué cree usted que se produce precisamente esa relación entre autoridades y crimen organizado? Es decir, tan distante está, digamos, la provincia o el interior de México de lo que es la capital y el gobierno. ¿Por qué la poca presencia o el poco interés, o no sé cómo calificarlo, del Estado para que esto ocurra? Sí, bueno, le voy a dar nuestra apreciación, ¿no? Sí. De alguna manera nos da la impresión, en el del 2007, que de alguna manera ya había 6 años antes, en 2006, con un gobierno panista, y luego viene el señor Calderón con otro gobierno panista nacional. La manera como el señor Calderón enfrentó el problema de la delincuencia organizada
nos parece que no fue la mejor y detonó con una violencia inmesurable. Los cuerpos de delincuencia que en un momento dado estaban organizados y en donde estaba muy planeado los territorios, llega un momento en que eso sale del control y entonces empieza a haber una lucha entre los dos cuerpos delincuenciales por el territorio. Nosotros afirmamos que no se puede dar ni la situación de narcotráfico, ni de trata de personas, ni extorsiones, ni desapariciones, si no es con la anuencia de las autoridades. Y tenemos el 28% de los casos que tenemos nosotros registrados como desaparecidos son desapariciones forzadas, es decir, donde hay una clara presencia, apoyo o complicidad de los servidores públicos. Lo que nosotros consideramos es que, por un lado, la delincuencia organizada permeó todos los cuerpos de seguridad, hablando en Nuevo León, alrededor del año 2012-2013. Lo que estamos viendo que en Guerrero está así, o sea, está permeado, la delincuencia permeó las instituciones gubernamentales totalmente. Podríamos decir que es un asunto serio de corrupción, serio de impunidad, y en el dinero parece que es tener quien está ganando la partida en esto, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, solo en Nuevo León, gracias a que las víctimas se pusieron de pie, a que se organizaron, a que hay organizaciones que les acompañamos, se ha logrado abrir un poco el caminito para encontrar la verdad y justicia. Pero esto no sucede en todos los estados. Ahora, hay estados que tienen el mayor grado de violencia, muy, muy grave, por ejemplo, en nuestro vecino, que es Tamaulipas, y lo estamos viendo en Guerrero, que es un estado donde la pobreza es lacerante, ¿no? Entonces, aunque hay un gobierno de oposición, o sea, del PRD, del Partido de Revolución Democrática, lo que estamos viendo es que, a fin de cuentas, la delincuencia logra permear todas las instituciones y entonces verdaderamente los ciudadanos, la sociedad, quedamos en un estado de vulnerabilidad terrible. Hermana Consuelo, ¿hay diferencia? Es decir, desde su perspectiva y desde su punto de vista, pues el gobierno de Felipe Calderón y su lucha contra el narcotráfico incrementó la violencia. Esta fue criticada por el presidente Peña Nieto en un momento determinado. ¿Hay diferencia entre ambos gobiernos en la forma de afrontar este problema? ¿Ya se puede, lo perciben? A mí me parece que hay una diferencia teórica, pero no la alcanzamos todavía a percibir en la realidad concreta, porque seguimos viendo los militares, los marinos en los lugares y estamos viendo hechos como este, con una represión tan terrible, en donde era un grupo de estudiantes que iba a tomar un autobús en Iguala y para celebrar precisamente una gran represión que tuvimos el 2 de octubre de 1968. Entonces, aquí ya hay otros factores que no nos permiten todavía hacer un análisis completo de la situación, pero no estamos viendo con claridad que haya un interés claro de parar la impunidad, la corrupción, con otras maneras que no sea la represión. Ahora, también me queda una pregunta, hermana. Si no hace presencia el ejército, si no hace presencia la fuerza policial, también habría que preguntarse qué sería entonces de los ciudadanos. Es decir, sin la presencia de la autoridad, uno puede preguntarse hasta dónde avanza entonces el crimen organizado. Si tomamos en cuenta que si el ejército estuviera verdaderamente, primero, la función de un ejército es defender a la ciudadanía contra una agresión nacional, ¿no? Si a estas personas que son muy honorables las pasamos a hacer tareas de seguridad pública, su formación nos hace más compleja la situación. Una vez que ya están afuera los militares de su lugar, va a ser muy difícil regresarlos. En un momento dado nos pusieron y nos hicieron creer que la única manera de solucionar esto era a través de los militares. Y nosotros decimos, la inseguridad no solamente requiere una respuesta policíaca, una respuesta represiva, necesita una respuesta integral. Entonces, el hecho de que muchos de nuestros jóvenes se hayan ido con la delincuencia organizada, en gran parte hay un factor muy importante, que es la pobreza. Es la desigualdad en las oportunidades que tienen los jóvenes. Más del 70% de los jóvenes, cuando menos en Nuevo León, no tienen derecho a ir a la universidad porque no hay espacio para ellos.
No hay la posibilidad de una vivienda digna, de una salud para que atienda a todos, de una educación a todos. Entonces, yo creo que la respuesta policial es parte de la solución, mas no puede ser ni la única ni la mayor. Sí. ¿Tuviese usted la posibilidad de hacer una solicitud al gobierno, que me imagino que a través de las organizaciones que entre sí se comunican también la han hecho, pero qué tendría que hacer el gobierno para atacar o intentar dar una solución entonces a esta situación que carcome los cimientos de la sociedad mexicana? Sí, a mí me parece que, bueno, pensando por ejemplo en Nuevo León, que nuestros años más terribles de oscuridad y que todavía vivimos las consecuencias de esa inseguridad y no la acabamos totalmente. Pero ¿qué es lo que en un momento dado se hizo? Primero que nada, hubo una depuración policial, porque verdaderamente todos los cuerpos policíacos estaban infiltrados, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, empezar a ver el asunto de seguridad pública como un asunto de seguridad ciudadana. O sea, si nosotros damos una solución integral, es decir, si en un barrio pobre está totalmente oscuro y metemos luz, electricidad para que en las noches no haya total oscuridad, de alguna manera disminuimos las posibilidades de que haya más inseguridad. Entonces tiene que darse una solución integral. Entonces, por un lado, decir, bueno, vamos a tener un cuerpo policial que esté mejor capacitado, que esté pagado adecuadamente, que tenga lo mínimo los derechos de seguridad social, que a veces no lo tienen, ¿no? Esa es una partecita, pero la otra es que la ciudadanía tenga acceso a todos los servicios y pueda vivir con dignidad. Entonces, una de las cosas, si tenemos que en los países de América Latina, México es el que no ha podido avanzar, sino que sí avanza, pero creciendo más la pobreza, pues lo que estamos viendo es que claro que la inseguridad sube, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la gente tiene que comer y si no tiene ni trabajo, ni estudios, ni hay ninguna posibilidad, pues lo que va a empezar a hacer es una delincuencia común como es el robo. Entonces se empiezan a hacer complejas las situaciones y lo que a mí me parece es que si verdaderamente hubiera la posibilidad, la voluntad política de reaccionar en justicia oportunamente, se puede hacer. En Nuevo León hemos dado pequeños pasos en eso y lo hemos logrado. Quiere decir que si logramos que la autoridad tenga voluntad política para hacer bien las cosas, para ir contra la impunidad, para ir contra la corrupción, para que los cuerpos de seguridad verdaderamente cumplan con su misión, entonces sí podemos hacer pequeños cambios. De otra manera, si van a seguir reprimiendo y mandando militares a todos lados, en donde siguen desapareciendo gente, sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales, lo único que está pasando es que están creciendo el dolor, la impunidad, la corrupción, y en unos años todos estos chiquitos a los que se les ha arrebatado sus padres y se los han llevado, sea delincuencia organizada, sean los militares, sean los marinos, vamos a tener en 10 años un niño de 3 años, de 4 años, en 10 años más, 14 años, va a tener ese jovencito, ese adolescente, ¿y qué va a tener en su corazón? ¿Va a construir algo a favor de México? Si va a tener una rabia terrible porque le arrebataron la posibilidad de vivir con dignidad y sobre todo le arrebataron su seguridad, que era su padre. Quiero agradecer a la hermana Consuelo Morales, ella es directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Hermana Consuelo, muchísimas gracias por acompañarnos desde Monterrey, desde México. Gracias por estar con nosotros. Y Dania, y muchísimas gracias a ustedes por hacernos saber que somos parte de esta gran familia humana. Así es, hermana, así es. Muy buena tarde para usted. Igual, bendiciones.